tenemos la carrera de Design de la Moda e Arti Multimediali, con tres posibles currículum: mu- artes multimediales, moda y comunicación para la moda, y luego urbanística y planificación del territorio. A nivel de másters, en italiano tenemos arquitectura dedicada a la conservación del territorio, artes visuales y cinema, diseño del producto, de la comunicación y de los interiores, moda, teatro y urbanística. En inglés, en cambio, tenemos arquitectura y ingeniería um, renovable, dedicada especialmente a lo que son las costas, eh, movilidad y transporte sostenible, urbanística y diseño de lo que son los espacios marítimos. Entonces sería urbanística focalizada sobre eh, las áreas marítimas. Hoy, ¿de qué tenemos que hablar? Y vamos a hablar de cómo hacer para llegar a Venecia. ¿Qué es lo que tienen que hacer para poder estudiar aquí? Eh, Fundamentalmente tenemos tres grandes steps. La primera es la preinscripción a la universidad. Luego está la fase de admisión y, para terminar, la fase de visa. Entonces, ¿la preinscripción en qué consiste? Van a tener que crear un perfil en el que es en lo que es el portal de la universidad, que se llama SPIN. Ahí van a tener que aplicar, inscribirse al examen de ingreso, a la selección de la carrera que ustedes deseen y cargar una serie de documentos que después les voy a decir. Pagar la application fee, que normalmente es entre 30 y 50 euros. Hacer el examen de ingreso o la entrevista según, digamos, cada carrera tiene su proceso de selección. Y luego tenemos la fase final, que es la publicación de las listas con los estudiantes admitidos. Una vez que publicamos las listas, ¿qué pasa? Ustedes, si han sido admitidos, van a tener que aceptar el lugar. Entonces, es siempre online, siempre a través del perfil que ya habían creado en el portal de la universidad. Se hace lo que es el pre-enrollment, preinscripción de vuelta. Se acepta el lugar. Se paga la admission fee, que normalmente la admission fee es la primer parte de lo que es la fee total, la matrícula anual. Y entonces sería la primer cuota de la matrícula anual y estamos hablando de unos 700 euros. Y luego, una vez que se paga la primer cuota y se acepta entonces el lugar en la universidad, se hace la preinscripción, el pre-enrollment en Universitario. Este es prácticamente el primer paso para poder empezar todo el proceso de visa. Entonces, se crea un perfil en Universitaly, se aplica a la universidad, a la carrera donde ya han sido admitidos, se cargan los mismos documentos que ya habían cargado en el portal de la universidad. La universidad valida lo que es la preinscripción de ustedes en Universitaly, y esto entonces permite a la embajada saber que ustedes ya han sido admitidos a la universidad y que entonces tienen, digamos, prioridad para obtener la visa de estudio. Una vez que la universidad valida vuestra preinscripción en Universitaly, ustedes pueden seguir adelante con el proceso de visa, entonces pedir una cita en la embajada. Una vez que tengan la cita, a la cita van a tener que llevar todos los documentos necesarios para la visa, entonces que no tienen que ver con lo que son los documentos necesarios para la admisión a la universidad, sino son otros. Y esto luego les va a permitir de obtener una visa. Las fechas importantes para tener en cuenta. Con respecto a los bachelors en italiano, entonces todo lo que es design, ya sea moda, producto, comunicación, eh, se aplica
en lo que es el portal de la universidad entre enero y febrero. En abril se hacen el examen de ingreso. En mayo nosotros publicamos la lista de estudiantes admitidos. Una vez que publicamos la lista, van a tener muy poco tiempo para aceptar el lugar. Entonces, no más, van a tener normalmente 4 días para aceptar el lugar y entonces pagar lo que es la primer cuota de la matrícula anual de la universidad. Y luego la parte final se hace a distancia, simplemente mandando por correo todo lo que son los documentos relacionados con el título, ya sea del colegio, bachiller em, bueno, el título anterior que tengan para entrar a la universidad. Si en cambio hablamos del Bachelor de Arquitectura, las fechas son diferentes. Es un poco más, todo esto obviamente es para empezar en octubre. Entonces sería, por ejemplo, enero del 2025 para empezar las clases en octubre del 2025. Con respecto a arquitectura, Bachelor siempre. Se hace un poco más tarde. La inscripción en lo que es el portal de la universidad se hace entre mayo y junio. Eh, el examen de ingreso y enseguida la publicación de la lista de admitidos es a finales de julio. Tienen siempre el mismo tiempo, 4 días desde que se publican la lista de admitidos para aceptar el lugar y luego tiempo hasta septiembre para enviar por correo todo lo que son los documentos necesarios para finalizar lo que sería la inscripción a la universidad. Entonces, en este caso sería junio 2025 para empezar las clases en octubre del mismo año 2025. Con respecto a los masters, tenemos más o menos las mismas fechas de lo que son los bachelors de design. Entonces, se aplica en enero, febrero. El- Tenemos la publicación de los rankings en marzo y en abril ya aceptamos el lugar y completamos el pago de la primera cuota de la matrícula. Entonces, aquí lo mismo, febrero 25 para octubre 25. Para los másters en italiano, digamos, el proceso de admisión es el que más tarde eh, tiene lugar porque se aplica entre junio y agosto. A principios de septiembre tenemos los exámenes de ingreso. A mediados de septiembre se publica la lista de admitidos, siempre 4 días para aceptar el lugar y pagar la primer cuota de la matrícula anual. Y prácticamente en menos de 10 días, 20 días, ya hay que estar aquí en Italia para empezar las clases. Entonces, bueno, con el proceso para los másters en italiano, normalmente los estudiantes internacionales eh, pierden o la primera semana de clases o, bueno, normalmente nosotros tratamos de hablar con la embajada para que el proceso de visa sea mucho más rápido y que lleguen en tiempo para poder empezar las clases eh, enseguida. Porque aquí estamos hablando de agosto, septiembre de 2025 para empezar las clases en octubre del 25. Em, ¿Cuáles son los requisitos de ingreso? Para los bachelors, como requisito base, necesitamos un título high school, o bachiller, con al menos 12 años de escolaridad. Y como todas las carreras son en italiano, se necesita un nivel B2 de italiano. Entonces, un certificado de italiano. Para lo que son los másters en italiano, se necesita un bachelor. Entonces, un título universitario de al menos 3 años en el mismo campo, ámbito de estudio. Entonces, si yo quiero hacer moda, necesito tener algo relacionado a moda. Si quiero hacer arquitectura, tengo que tener un título de arquitectura. Y como la carrera es en italiano, necesito un B2 de italiano. Para los másters en inglés vale lo mismo que para los másters en italiano, lo único que me cambia es, bueno, aquí en la presentación está mal, cambia solo el certificado, que voy a tener que presentar un certificado de inglés, no de italiano como está escrito aquí, perdón.
Eh, con respecto a los documentos, entonces, cuando yo decido de inscribirme a la universidad y participar al examen de ingreso, eh, me inscribo al portal de la universidad y tengo que presentar pasaporte o documento de identidad si todavía el pasaporte no lo tengo, el título del colegio, del bachiller. Si la escuela les da el título directamente en inglés, lo presentan así en inglés. Si en cambio la escuela les da el título solo en lengua original, en este caso en español, tienen que presentar también una traducción en italiano o en inglés. Aceptamos los dos idiomas. Necesitamos también un certificado con las notas, la puntuación de todos los exámenes de los últimos 2 años del colegio. Y en este caso vale lo mismo. Si el colegio se los da en inglés, perfecto, lo presentan así. Y si no, es necesario presentar una traducción. Y luego el certificado de italiano, B2. Con respecto al certificado de italiano, muchas veces los chicos no lo tienen aún al momento de hacer la inscripción a la universidad, porque, por ejemplo, han empezado el curso de italiano, están siguiendo las clases, pero todavía no han podido hacer el examen. Entonces, pueden prescribirse igualmente a la universidad, pero antes de hacer el examen de ingreso, nosotros como Universidad UAB les vamos a hacer un examen de italiano. Entonces, el examen de italiano normalmente es online y es más que nada una conversación. No hay escrito, sino que es más bien oral, lectura y comprensión del texto. Eh, si son admitidos, entonces si pasan el examen de ingreso, entonces ahí va a ser solo en ese momento que les vamos a pedir la legalización de los documentos, como el diploma del colegio y los certificados de notas, y las traducciones juramentadas si los documentos no están directamente emitidos en inglés. ¿Cuáles son en cambio los documentos que necesitamos para el máster? El pasaporte, igual, o un documento de identidad. El bachelor, el diploma del bachelor. El transcript of records, entonces siempre certificado con notas de toda la carrera. Necesitamos los sílabos, los programas, el contenido que habéis estudiado en cada materia cursada. ¿Por qué? Porque la comisión de docentes va a leer, si ustedes en el certificado tienen, por ejemplo, Arquitectura 1, Arquitectura 2 y Laboratorio 3 de diseño, la comisión va a necesitar leer qué es lo que habéis hecho específicamente en Arquitectura 1, entonces qué habéis estudiado en Arquitectura 1, qué habéis estudiado para el Laboratorio 3 y así. Se necesita certificado de idioma, B2 de italiano o inglés, porque si el máster es en italiano necesitamos el B2 de italiano, si el máster es en inglés necesitamos el B2 de inglés. El CV, el currículum, normalmente nosotros lo pedimos en formato europeo. eh, Es muy simple porque está la página eh, de europea donde ustedes simplemente cargan los datos de vuestro currículum y ya les sale luego en automático el CV todo completo. Eh, Luego se necesita portfolio o una carta de presentación. Esto depende siempre del máster. Por ejemplo, para lo que es todo lo que es design y arquitectura se necesita un portfolio. El portfolio es de máximo 10 páginas en formato digital PDF o una carta de presentación como por ejemplo para lo que son las carreras de urbanismo, teatro y artes visuales. La carta de presentación no es una carta de, digamos, de referencia que alguien escribe para ustedes, sino ustedes que se presentan a la comisión de docentes. Entonces, que nos cuentan por qué quieren estudiar, no sé, urbanismo, cuál es la experiencia que ustedes tienen en ese ámbito. Entonces es más una carta motivacional. Y luego, siempre dependiendo del máster, puede haber o
una entrevista online o un video de presentación. Para lo que son las carreras en inglés, normalmente es un video de presentación donde el candidato tiene que responder a tres preguntas. Entonces nosotros cuando publicamos lo que son todas las fechas eh, y todo el proceso de admisión, ahí publicamos también cuáles son las tres preguntas a las cuales los chicos tienen que responder en este video. En cambio, todos los másters en italiano normalmente tienen la entrevista, digamos, en directa. En este caso vale lo mismo. Después de la admisión se les va a pedir que el diploma y el certificado sea legalizado y con traducción juramentada. Para terminar, hablamos de los exámenes de ingreso. Los exámenes de ingreso son más que nada para lo que son los bachelors, porque como les decía, los masters tienen solo la entrevista, mientras que los bachelors tienen un examen de ingreso un poco más específico. Para lo que es arquitectura, el test es online, entonces se puede hacer a distancia, ustedes lo pueden hacer desde casa. Es un test de 50 preguntas a respuesta múltiple, divididos entre comprensión del texto, historia o cultura general, razonamiento lógico, diseño, representación y matemática y física. Van a tener 100 minutos en total para responder a las 50 preguntas, pero en realidad estos 100 minutos están divididos ya entre los 5 ámbitos. Entonces tienen 20 minutos para cada ámbito. Y cada ámbito tiene 10 preguntas. Con respecto a el otro bachelor, Design de la Moda e Arte Multimedial, el examen de ingreso, como les dije antes, está dividido en tres partes. Tienen una primera parte que es un test a respuesta múltiple. Son 40 preguntas en prácticamente los mismos, más o menos los mismos ámbitos de arquitectura. Entonces tenemos razonamiento lógico y abstracto, elaboración de los contenidos figurativos, historia de la moda, historia del arte, comprensión del texto y cultura general. En este caso, como son 40 preguntas, tienen 60 minutos. Después del examen a respuesta múltiple, van a tener lo que es una prueba gráfica donde les puede tocar uno de estos tres, digamos, consignas, que puede ser la conceptualización a través del dibujo o del texto, la interpretación o conceptualización de un tema o imagen mediante el texto o indicación de palabras claves, la interpretación de un tema o de una imagen o de una prenda de vestir mediante el dibujo. Y para esta prueba gráfica tienen 60 minutos. La tercera parte de este examen de ingreso de diseño de la moda y arte multimediales es una entrevista. En la entrevista, los profesores más que nada van a evaluar la capacidad de exposición, la eficacia de la comunicación y la capacidad de argumentar los propios intereses y las motivaciones para emprender el estudio en el ámbito del diseño. En el caso de estas tres pruebas, a diferencia de las de arquitectura, estas tres pruebas son presenciales. Entonces ustedes, al menos hasta ahora, han sido presenciales. El año que viene todavía no lo sabemos, pero probablemente pueda que sigan siendo presenciales. Entonces deberían de venir aquí entre finales de abril y comienzos de mayo para hacer estas tres pruebas aquí en presencia en Venecia. Igual esto lo vamos a confirmar cuando publiquemos los nuevos bandos, las nuevas solicitudes, y ahí va a estar escrito si efectivamente tienen que venir o si pueden hacerlo a distancia. Con respecto a la otra carrera de design del producto, la comunicación y de interiores, aquí tenemos solo dos partes. Un test de 60 preguntas, la respuesta múltiple en pensamiento racional y abstracto, elaboración de contenidos figurativos, historia del diseño, del arte y de la arquitectura, comprensión del texto y cultura general. En este caso, para las 60 preguntas van a tener 90 minutos. Y la segunda parte del examen de ingreso es una entrevista con
digamos, el mismo objetivo de la entrevista de design de la moda. En este caso vale lo mismo de design de la moda, es decir, que estas dos pruebas son en presencia, siempre más o menos a mediados de abril, pero bueno, hasta que no salgan las nuevas solicitudes de inscripción, no les puedo confirmar si efectivamente en abril del 2025 van a tener que venir sí o sí a Venecia a hacer el examen o si van a poder hacerlo a distancia. Para terminar, esto ya lo habíamos hablado también el otro día, pero bueno, lo repito. La matrícula por año académico es de 3.000 euros, dividido en tres cuotas. La primera cuota es la de aproximadamente 700 euros, que es la que van a tener que pagar enseguida después de la admisión. Entonces, si ustedes hacen el examen de ingreso, como vienen publicada la lista de admitidos, tienen 3, 4 días para pagar la primera cuota de 700 euros. Es importante que lo sepan para que lleguen preparados, porque a veces pasa que, ay, no sabía que tenía que pagar enseguida, no, no. Entonces, y la verdad que no hay mucha flexibilidad. Entonces, si los chicos si no lo consiguen pagar dentro del tiempo indicado, lo más probable es que pierdan el lugar. Entonces, es importante estar ya preparados con tiempo, porque si uno ya sabe desde el año antes que necesita ese dinero, bueno, ya puede empezar a juntar. Luego tenemos un montón de posibilidades de reducción y incluso excepción de pago completa a través de becas. Tenemos una beca que es se da en base al ingreso familiar del estudiante. Entonces, esta beca, en el caso la ganen, prácticamente les permitiría pagar, en vez de 3.000 euros al año, pagar solo 200 euros al año. Y además recibir entre 5.000 y 7.000 euros al año para cubrir lo que es el costo de vida. Ustedes dirán, si pago 200 euros en caso que gano la beca, pero yo ya había pagado 700 cuando me admitieron, es decir, que estoy pagando de más. Obviamente, como la beca se da después de la admisión, porque el proceso es inscripción, examen de ingreso, admisión y luego se sabe si uno tiene beca o menos, en realidad, y luego se postula la beca y entonces después se sabe si uno la gana. Em, Antes de que se pague la segunda cuota, ustedes van a saber si tienen una beca o no. Entonces, en caso de tener una beca, no van a pagar obviamente la segunda y la tercera cuota y además van a recibir, digamos, el reembolso de el dinero que pagaron de más. Porque si ganan la beca y tienen que pagar solo 200 euros al año en vez de 3.000, pero ya pagaron 700, bueno, los 500 de más que habéis pagado, la universidad se los devuelve. Después tenemos lo que son las reducciones de la matrícula para estudiantes internacionales que no tienen que ver con el ingreso familiar, sino que tienen que ver solo con prácticamente el puntaje que obtengan en el examen de ingreso. Y entonces, en caso que ganen una de estas reducciones de la matrícula, eh, el valor es el mismo. En vez de pagar 3.000 euros, pagaríais solo 200. Entonces también en este caso, prácticamente a diciembre reciben les devuelven el dinero que han pagado de más en fase de admisión. La flat fee, en cambio, es para quien no pueda presentar todos los documentos relacionados con los ingresos familiares, no haya ganado una de las reducciones basadas en la nota del examen de ingreso. Y entonces en este caso nosotros hacemos una reducción solo en base al país de origen. Para el caso de Colombia, los chicos de Colombia, en vez de pagar 3.000 euros al año, pagan solo 1.000 euros. Entonces, en este caso, ustedes son admitidos. No pueden presentarse a la beca de núcleo familiar o no la ganan. No ganan tampoco la reducción en base al promedio, entonces se presentan a la flat fee y prácticamente la tercera cuota no la tendrían y una segunda cuota sería solo de 300 euros porque ustedes ya pagaron los primeros 700
en fase de admisión y faltarían solo 300 para completar la matrícula anual de la universidad. Y después existen, bueno, otras posibilidades de financiar la propia estadía aquí en Venecia, como la tutoría o la colaboración estudiantil. En ambos casos serían horas de trabajo adentro de la universidad, un máximo de 200 horas al año. eh, y que bueno, dependiendo de en qué oficina trabajan, es lo que la universidad les va a pagar por hora. Está la posibilidad de trabajar ayudando a otros estudiantes internacionales, está la posibilidad de trabajar en la biblioteca o adentro de las oficinas administrativas de la universidad. Entonces, bueno, depende. Eh, con esto termino la presentación y si quieren, bueno, aquí tienen mis contactos, mi correo, mi número de teléfono. Yo obviamente voy a estar participando en Aula Italia en las tres sedes, Medellín, Cali y Bogotá. Entonces, bueno, también nos podemos ver ahí y seguir hablando y de todas las dudas que tengan. Pero bueno, les dejo también los contactos y diría que si quieren podemos dar espacio a ustedes y a las preguntas que tengan. Gracias. Muchas gracias Camila por tu presentación. También pues muchas gracias a todos los asistentes de esta reunión por su participación. Y bueno, entonces si tienen alguna pregunta, pueden ir escribiéndola por el chat para responderla pues en estos minutos que nos quedan de la reunión. Entonces ahí ya veo que hay dos personas que hicieron preguntas. Te las voy a ir leyendo mientras tanto. Juliana Alfonso dice, ¿estos valores son para bachelor y maestría? Sí, nosotros tenemos el mismo precio para bachelors y masters. Ok, súper. Y también, por otro lado, Steven Cruz pregunta, ¿los fee reduction and waivers cómo aplican para masters? Vale lo mismo. En el caso de fee waivers y que tienen que ver con lo que es el promedio del estudiante, se basa siempre sobre el puntaje que la comisión le da a cada estudiante durante el proceso de admisión. Entonces es igual que para los bachelors. En vez de ser sobre el puntaje que uno saca en el examen de ingreso, va a ser sobre el puntaje que la comisión ha dado en fase de evaluación, entonces a lo que es el portfolio, la entrevista y el currículum. Ok. Daniela nos pregunta, ¿cuál es la duración de los bachelors? Los bachelors nuestros son de 3 años y los masters son de 2. Entonces uno al final tiene un título completo de 5. Para lo que es arquitectura tenemos dos opciones, el 3+2 o la carrera única como es también en Colombia directamente de 5 años. Los chicos pueden elegir. Súper. Sofía Rivera, si uno tiene el pasaporte italiano, ¿es necesario sacar la visa estudiantil? No, si uno tiene pasaporte italiano no es necesario la visa y teniendo pasaporte italiano aplica como italiano. Entonces no va a competir, por así decir, para lo que son los lugares reservados a los estudiantes italianos, sino que va a competir para los lugares reservados a italianos y europeos. Ok. Juliana Alfonso otra vez pregunta, ¿hay un promedio mínimo de ingreso para maestría? No, no tenemos promedio mínimo. Obviamente el promedio, digamos, influencia lo que es la nota final en fase de admisión, pero solo de un 20%. Lo que más peso tiene es el portfolio y la entrevista. Entonces, obviamente quien tiene un promedio más alto va a estar un poquito más ayudado, pero no tenemos un promedio mínimo. Ok. Camila Valiente, ¿para el requisito del portafolio obligatorio tiene que ser PDF o puede ser un link o Behance o página web? Normalmente depende de la carrera. Para lo que es arquitectura, tiene que ser sí o sí un PDF, porque tenemos el límite de las 10 páginas. Para lo que es, por ejemplo,
teatro o artes visuales, normalmente la página web también puede ir bien. Y para lo que es diseño, ya sea moda que producto, interior y comunicación, normalmente la comisión igualmente pide un portfolio en PDF. Son menos rígidos con lo que es la cantidad de páginas. Entonces, normalmente los candidatos lo que hacen es preparan un portfolio y adentro del portfolio, tal vez en la primera página, ponen el link a lo que es la página web personal o otro tipo de contenido. Ok, súper. Julián Alfonso otra vez nos dice, ¿las maestrías tienen posibilidad de pasantía al finalizar? Sí, todas, sea los bachelors que las maestrías, tienen la pasantía obligatoria. Entonces, normalmente durante el último año los chicos tienen que hacer una pasantía. La duración depende del nivel. Normalmente para lo que son los bachelors es más corta respecto al máster. Y luego en algunas carreras existe también la posibilidad de hacer como si fuese una segunda pasantía después de la graduación. Siempre digamos, sostenidos con ayuda de la universidad. Ok. María Gama nos pregunta, ¿puedes comentarnos más acerca de la carrera de comunicación en Nuevo y Media de la moda? Sí, la carrera en comunicación y nueva media de la moda es una bachelor, entonces una carrera de 3 años adentro de lo que es la macro carrera de design de la moda y arte multimediali. Eh, es digamos, no salen diseñadores de moda, sino que es más bien dedicada a lo que es todo el mundo de la comunicación alrededor de la moda. Entonces, por ejemplo, lo que es curadores de desfiles, también cómo presentar cómo hacer una revista de moda, eh, cómo preparar una vidriera de un negocio de moda. Entonces, todo lo que es la comunicación, entonces transmitir los contenidos que el diseñador ha hecho. Porque yo diseño un vestido, pero luego tengo que saber venderlo, tengo que saber presentarlo. Y entonces lo que es la comunicación Perinueva y Milla de la moda se dedica a eso. Ok, súper. Daniela Castillo, ¿hay restricciones de edad para los programas? No, no tenemos restricciones de edad. Ok. Camila Tascón, ¿qué elementos deben tenerse en cuenta al momento de hacer el portafolio? Eh, lo que es el portafolio para, bueno, en general, para todas las carreras, lo importante es focalizarse en proyectos que uno haya tenido un rol, digamos, bastante importante. Sabemos que muchos de los proyectos son trabajos en grupos hechos durante la carrera, pero bueno, ahí hay que tener un poco de honestidad y reconocer qué es lo que ha hecho uno, qué es lo que ha aportado efectivamente en ese proyecto, poner lo que son los proyectos que uno considera que más lo representen y que puedan demostrar cuál es por así decir, el estilo que tiene uno, porque ya sabemos que en arquitectura, tanto en arquitectura como en design, cada uno tiene su estilo y su modo de ver el mundo. Entonces, lo importante es que a través del portfolio esto se vea. Poco texto, porque los proyectos tienen que hablar de por sí, solos. Entonces, nada más una descripción inicial con, no sé, el título del proyecto, cuándo se hizo, en qué ámbito, porque si fue hecho en un momento, en una experiencia laboral o una pasantía o adentro de la carrera. Y el rol que cada uno tuvo, si fue un trabajo solitario o si es de grupo, y en caso de grupo, indicar qué es lo que hizo uno. Y bueno, normalmente nosotros aconsejamos de empezar por el proyecto que más uno considera importante y representativo y después ir, digamos, bajando, no digo la calidad, pero sino de importancia el nivel de los proyectos. Listo. Sara Arango dice, ¿manejan algún apoyo al tema deportivo? Yo juego voleibol y me gustaría saber si hay equipos o si hay becas deportivas.
Becas deportivas no tenemos. Lo que nosotros tenemos es una especie de tutoría para los estudiantes deportistas que hacen deporte a nivel agonístico, es decir, que están inscriptos a la liga, no sé, de voleibol y hacen torneos a nivel nacional, europeo o internacional. En ese caso tenemos tutores que ayudan con todo lo que es el estudio a los estudiantes deportistas y flexibilidad con el tema de eh, el porcentaje de frecuencia obligatoria y luego lo que son las fechas de exámenes. Porque si, por ejemplo, el día que uno tiene que rendir el examen, ese mismo día tiene un partido de voleibol en, no sé, en Francia, bueno, se lo comunicamos al profesor y hacemos que el estudiante no pierda la ocasión de dar el examen, sino que se reprograma una fecha especial para el estudiante deportista. Entonces, no van a recibir dinero, pero bueno, van a ayudar, van a tener una ayuda por lo que es la parte académica. Y con respecto a si tenemos equipo, aquí en Venecia tenemos el centro deportivo universitario, que es en común con la otra grande universidad de la ciudad, que es Ca' Foscari, y tienen prácticamente equipos de todos los deportes. Y voleibol obviamente está. Ok, súper. Sofía Rivera dice, ¿la universidad tiene programa para aprender el italiano? No, no tenemos cursos de italiano porque como somos una universidad focalizada solo en ámbito del diseño, arquitectura y teatro, no ofrecemos cursos de idioma. Entonces los chicos tienen que llegar ya sabiendo el idioma. A menos que no estudien en inglés, en ese caso no pedimos que sepan el italiano. Ok. Bueno, y por último, Camila Tascón dice, ¿hay requisitos de haber estudiado una carrera específica para acceder a estos másters? Normalmente sí. Mm, para arquitectura se necesita sí o sí tener ya un título, un bachelor en arquitectura, por ejemplo. Para lo que es todo el mundo del design, uno puede venir de otra carrera que no sea design específico o el mismo design. Si uno quiere hacer design de interiores, no tiene por qué haber hecho un bachelor en diseño de interiores, sino que puede haber hecho un bachelor en diseño del producto o de la comunicación, pero tiene que estar relacionado porque tienen que tener un mínimo de materias hechas en el ámbito del máster. El más flexible es urbanismo. Urbanismo, como tiene la carrera está hecha a propósito para tener background diferentes adentro de la clase, es donde es posible venir de carreras, digamos, bastante diferentes, no solo urbanismo, sino, por ejemplo, también geografía, ciencias políticas, historia y así. Ok, bueno, ahí hicieron otras preguntas, todavía tenemos tiempo. Entonces, Dana Rojas dice, ¿hay la posibilidad de hacer doble carrera? Si es así, ¿necesariamente tiene que ser relacionadas entre sí o pueden ser ramas distintas? En Italia en general ahora existe la posibilidad de hacer doble carrera. Em, Nosotros tenemos digamos, dos posibilidades. Lo que es el doble título, entonces, como se usan dos carreras, pero en el mismo ámbito, solo que al final se obtiene la titulación en dos países diferentes. Entonces, por ejemplo, el máster, al final de los 2 años, uno hizo un año en Italia y un año en Francia y al final obtiene un doble título, uno francés y uno italiano. Y si no, luego está la otra posibilidad de hacer una doble carrera en ramas completamente diferentes, pero en este caso, eh, digamos, uno tiene que hacer el proceso inscribiéndose en dos universidades diferentes y eligiendo lo que son, digamos, las dos ramas completamente diferentes. Y hay un poco de límites con lo que es el tema de cuántas horas se puede hacer en presencia, pero bueno, eso ya es un poco más específico que lo podemos hablar luego. Digamos, si me contacta Dana Rojas, no hay problema, lo hablamos. Ok. Julián Alfonso dice, ¿la certificación de inglés es en TOEFL o IELTS? Aceptamos las dos, TOEFL e IELTS. Lo importante es el puntaje, el nivel, que sea al menos un nivel B2.
Entonces, por ejemplo, IELTS es del 5.5 para arriba y TOEFL de unos 800 para arriba. Ok. Daniela Castillo dice, yo estudié diseño gráfico, ¿podría aplicar a diseño de moda en máster? Sí, teniendo una base de diseño se puede seguir con otro diseño. Sí, Ok, súper. Bueno, creo que ya cerramos el espacio de preguntas. Esta era la última que teníamos. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias, Camila, nuevamente por tu participación y disposición, pues respondiendo todas estas preguntas. También muchas gracias a todos los asistentes del día de hoy. Espero pues que toda esta información les haya funcionado para todos sus intereses de estudiar en Italia y pues nada, espero que también puedan cumplir este sueño y el próximo año puedan estar allá en Venecia, en la Universidad IUAP. Y obviamente, pues los esperamos en Aula Italia, donde podrán conocer a Camila en persona y pues a muchas universidades más que estarán presentes en las tres ciudades. Entonces ya saben, próximamente yo creo que en esta semana sale el tema del registro para que vayan registrándose, para que estén pendientes de todo. Y bueno, nuevamente también invitarlos a los de Bogotá, a nuestro Club Conversacional de Italiano del 24 de septiembre. Dana pregunta, disculpa, ¿dónde podemos contactar a Camila? Tú de pronto podrías anotar el correo estoy tuyo. anotando el correo, sí. Dale, súper, súper. Ahí está. Listo, ahí Camila mandó el correo, entonces cualquier pregunta adicional que tengan, de pronto ya más específica sobre todo el tema de UAP, pueden contactar a Camila. Igual lo que les digo, pueden asistir también presencialmente Exacto. a la feria y allá mismo se resuelven todas las dudas Sí, que tengan. Entonces, sí, súper bienvenidas. También les voy a dejar acá el arroba de nuestro Instagram oficial sí. y donde pueden, en el Linktree de la biografía de nuestro Instagram, podrán encontrar también todos los links de nuestros canales digitales, de la página web, del YouTube, de TikTok, para que nos sigan y estén pendientes pues, de todas las actividades que se vienen. Entonces, pues nada, muchas gracias nuevamente para todos y para Camila también. Muchísimas gracias y pues nos vemos en unos meses. Muchísimas gracias a todos y bueno, si no me escriben, nos vemos directamente en octubre allí en Colombia. Gracias. Muchas gracias. Pues que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Chao. Adiós.